Tenemos aquí al excelentísimo señor presidente del Consejo Consultivo, el profesor doctor don Pedro Tomás Nevado Batalla Moreno. Es profesor titular de la Universidad de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, profesor doctorado. Él siempre le gusta destacar que tiene una especial vinculación con Iberoamérica, habiendo participado en numerosos congresos, reuniones científicas y trabajos con dicho ámbito. Ha participado y participa en diversos proyectos de investigación, pertenece al Grupo de Estudio contra la Corrupción de la Universidad de Salamanca, miembro de varios consejos editoriales, es decir, un currículum amplísimo. Fue consejero de Administración Pública en la presente legislatura y en la actualidad ocupa la presidencia del Consejo Consultivo, como ya le he indicado. Pero bueno, aparte de este amplio currículum, he de decir que yo desde mi puesto de letrado y el de consejero y anteriormente hemos tenido una amplia colaboración que nos ha conducido a tener lo que yo considero una entrañable amistad y por lo tanto, al margen de todos sus méritos profesionales que lo tiene, también le doy la bienvenida en el ámbito personal y en el ámbito profesional a esta jornada porque sé que sus aportaciones van a ser muy interesantes para todos. Tiene la palabra. Pues muchísimas gracias, Javier. Y sobre todo muchísimas gracias a los que se han quedado a la conferencia. Había un anuncio muy bonito, nosotros que somos mayores, de los 40 principales, que decían: mi capitán, solo quedamos 40, pero decía, somos los principales. En fin, pues aquí nos hemos quedado los principales y por tanto yo les agradezco muchísimo la amabilidad y la atención, la cortesía de quedarse a completar la jornada de la mañana de esas interesantes jornadas. Agradezco, por supuesto, a los compañeros de la Facultad de Derecho de Cáceres que hayan venido a escucharme, a mis compañeros del Consejo Consultivo que también han tenido esa amabilidad, y como antiguo diputado, como exdiputado de la Asamblea de Extremadura, la verdad que también tengo que decir que echo de menos a mis excompañeros de la Asamblea de Extremadura aquí no presentes en estas jornadas que precisamente organiza su Parlamento, la Asamblea de Extremadura. Pues bien, me corresponde y trataré de ser lo más breve posible dentro de lo que pueda, pero bueno, para hablar de un tema que al fin y al cabo yo creo que puede estar en la mente de todos, que yo lo he titulado de manera un tanto grandilocuente: Decisiones públicas y legitimidad, reconquistando la credibilidad de las instituciones, porque es verdad que nos encontramos en un momento, desde el punto de vista de credibilidad de las instituciones, y yo creo que es algo, no he tenido la oportunidad de estar en las dos primeras intervenciones, pero sí yo creo que en la mitad y última parte de la intervención, la brillante intervención del letrado mayor de las Cortes Valencianas, en el que hay un denominador común que es precisamente esa falta de credibilidad, esa falta de legitimidad de las instituciones, y como muy bien decía de manera muy acertada el letrado mayor de las Cortes Valencianas, eso al final es peligroso porque va erosionando el propio sistema, porque al final las cuestiones jurídicas se resuelven a través de técnicas jurídicas, pero el problema de la credibilidad, de la legitimidad, que en definitiva es la fortaleza, la savia del sistema democrático, eso no se recupera tan fácilmente, no se genera tan fácilmente, y nosotros estamos aquí todavía los que hemos conocido una España en los que no había ni las libertades ni los derechos que actualmente podemos disfrutar felizmente. Por tanto, tenemos una realidad en la que se nos juntan varios escenarios: un escenario de ausencia de resultados de la gestión, de la pura gestión pública, sin ningún tipo de problema, de malas prácticas administrativas, que también nos van a conducir, como veremos más adelante, a una ausencia de resultados, y lo más devastador desde el punto de vista de la credibilidad, que es la corrupción pública, la corrupción vinculada al ejercicio de funciones públicas. De tal forma que en la actualidad, hoy, si tuviéramos que identificar a las autoridades y en parte al personal, para muchos ciudadanos, de manera muy injusta y de manera muy infeliz, evidentemente, pero para muchos ciudadanos, las autoridades de los cargos públicos son una auténtica caricatura, y es una caricatura, ¿verdad?, de lo que deberían ser y de lo que han sido. Y por supuesto hay que luchar, por supuesto, para superar, como veremos más adelante, para superar esta caricatura. Y tengo que decir que obviamente no se corresponde con la realidad, porque como también ustedes bien pueden saber, la mayoría son personas encomiables, que cumplen con sus deberes, que cumplen con sus funciones, que le restan tiempo a su familia, a sus actividades ordinarias, para algo tan bonito como es el desempeño del servicio público. Pero sin embargo, como digo, infelizmente muchos ciudadanos tienen esa imagen de lo que son las autoridades y en parte también del personal. Y solo dos consideraciones a la hora de solicitar esa superación de la caricatura. La gestión pública es muy complicada. Yo, ahora mismo que estamos ya en un periodo preelectoral y que lo vamos a vivir desde ahora prácticamente hasta final de año,
con varias elecciones que se encadenan, pues es fácil, como decimos ahí, teorizar, es muy sencillo hablar cuando no se tiene que demostrar lo que se va a hacer, pero es compleja. La gestión pública es compleja y sobre todo los que aquí me consta que han tenido responsabilidades públicas y los más jóvenes, que son ustedes el futuro de la nación, el futuro de Extremadura, pues ya verán cómo no es tan fácil, gestionar las cosas, habida cuenta de la multiplicidad de contingencias, de consideraciones que hay que tomar, hay que hacer a la hora de tomar una decisión. De tal forma, a mí me gusta mucho ese anuncio que hizo Shackleton en su expedición polar para reclutar hombres que, como se dice ahí, ¿verdad?, pues tuvieran un sueldo bajo, un viaje peligroso, que no se retornara con vida. Y lo pongo además de manera difuminada, lo de volver con reconocimiento y honor en caso de éxito, porque muchas veces entra uno en la vida pública con un cierto honor o con un cierto prestigio y acaba absolutamente maltrecho. Por tanto, sobre todo para los más jóvenes, tengan ustedes en cuenta esa dificultad, que no es tan sencillo, y sobre todo que muchas veces cuando uno no tiene que demostrar sus palabras, ¿verdad?, pues se solucionan las cosas. Y a las pruebas me remito de que quizás podemos estar en España perfectamente tranquilos, porque si ustedes ven hoy, bueno, no sé si les dará tiempo a ver el informativo del día de hoy, pero seguramente les entraría una grandísima tranquilidad, porque todo el mundo sabe cómo resolver los problemas. Con independencia de la ideología, todo el mundo sabe cómo hay que resolver los problemas, de igual forma que a veces también que todos somos magníficos entrenadores de fútbol, somos magníficos jugadores que sabemos cómo marcar el gol o cómo ganar un campeonato. La segunda consideración entra en el fondo también de que en muchas ocasiones, también hilando con lo que les decía, que hay muchas personas encomiables y muchas personas que responden, la inmensa mayoría, a las expectativas que se generan sobre ellas y sobre todo en la materia de cumplimiento de sus obligaciones, es que no es lo mismo la calidad percibida que la calidad real. Seguramente los ciudadanos en general podemos tener, en fin, por diferentes razones que ni tenemos tiempo ni tampoco creo que sea el objeto ahora, una percepción de la calidad de los servicios públicos, yo creo que muy inferior esa percepción a lo que realmente, objetivamente, esos servicios públicos nos están prestando, sobre todo en un país como España. Yo creo que a veces la gente debería viajar un poco y darse cuenta de los servicios públicos que tenemos, con todas sus deficiencias y con todos sus problemas, pero los servicios públicos que tenemos. Por tanto, hay que superar la caricatura y tenemos que generar credibilidad, tenemos que generar confianza a través del conocimiento y el reconocimiento de las autoridades, de los cargos públicos y también, por supuesto, del personal al servicio de las administraciones. Y se están haciendo esfuerzos y aquí hemos tenido una magnífica exposición en materia de transparencia. Ahí he señalado una serie de normas a nivel general, a nivel del Estado, tienen por supuesto su equivalente en el ámbito de las comunidades autónomas, pero desde un punto de vista estrictamente jurídico-administrativo, desde un punto de vista de jus publicista, entiendo que estas normas, que sí, por supuesto, que tienen sus ventajas y que están muy bien, pues son más bien más para el parecer que para el ser. Es decir, que muchas veces esas normas pues tratan de aparentar y tratan de evidenciar una realidad, una manera de proceder que después quizás no lo sea tanto en relación con lo que sería, desde mi punto de vista, donde se tiene que generar esa credibilidad, que sería en la actitud, en la toma de decisiones esencialmente y en la manera de funcionar en el día a día. Traía a colación, además, me parecía muy acertada la última pregunta en relación con el tema de la transparencia, que bueno, pues evidentemente sí es verdad que la transparencia es una buena herramienta, puede ser un buen instrumento a la hora de visualizar, pero por supuesto no es la panacea, y ahora todos los esfuerzos que se están haciendo y todo el mundo, pues pues fíjense a lo que se ha dicho aquí, hasta que los cónyuges pues tengan que hacer una manifestación, una declaración de bienes e intereses, cuando realmente esas exigencias por este filósofo coreano, que yo les pongo aquí esa frase, que imagino que ya habrán leído, pues bueno, lo que significa la transparencia, que también se vincula, sin duda alguna, a esa falta de valores morales, como la honradez, la lealtad, esa pérdida de significación, que eso no es un problema, por decirlo de alguna forma, del ámbito político, del ámbito de la gestión pública, sino es un problema social, es un problema de la propia sociedad. Y lo que también se está tratando de generar mayor credibilidad de los ciudadanos es algo que también para mí es terrible, y yo creo que eso es un daño que a corto plazo ya lo estamos padeciendo y a medio plazo lo vamos a padecer mucho más, que es la subasta política. Es decir, hoy estamos en unas elecciones y nos encontramos, pues de verdad, con todo tipo de propuestas que están dentro de lo que yo denomino, la verdad, la auténtica subasta política que tenemos que vivir en el día a día, en lo que lo políticamente correcto, lo políticamente interesado puede ser absolutamente insensato en términos administrativos.
lo cual es algo que, claro, los propios ciudadanos deberíamos tamizar esencialmente ese tipo de propuestas. Seguramente si alguno de nosotros nos propusieran comprar un coche con motor a agua, pues en fin, cuando menos diríamos, pues en fin, esto yo creo que no va a ser, no es posible, pero sin embargo nos están vendiendo coches con motor a agua todos los días, en fin, y sin embargo, pues por alguna razón que tampoco vamos a tener tiempo de entrar en ella, aunque luego después más adelante tangencialmente lo podamos apuntar, y algunas otras, pues bueno, pues se creen cosas como esas, y estamos, ya digo, que en un periodo de subasta política ciertamente peligroso desde mi punto de vista. Bien, son medidas, la transparencia, las leyes, las normas que yo les apuntaba antes, el bloque normativo, esta idea de la subasta política que critico tanto, que tratan de generar confianza, credibilidad frente a los ciudadanos, algo que nunca se tendría que haber perdido, es decir, es algo que no deberíamos haber perdido nunca, que las instituciones públicas nunca deberían haber perdido, y no debería decir, con independencia de la situación de crisis en la que nos encontramos, de crisis económica, de problemas económicos, etcétera, en lo tocante a lo que sería la credibilidad en las instituciones estrictamente administrativas, en el caso de instituciones parlamentarias, como lo que ahora nos acoge, yo creo que nunca se debería haber perdido. Pero volviendo al tema de la credibilidad y volviendo al tema de cómo generar, de cómo reconquistar, recuperar esa credibilidad en el ámbito estrictamente administrativo, pues tenemos que identificar la función de gobierno con la toma de decisiones, y en definitiva eso es dirigir la administración. Entonces, ¿cómo dirigimos la administración? Porque va a ser la administración la herramienta, ese poder ejecutivo, la que concrete el interés general y, por tanto, también, por supuesto, aquellos mandatos normativos que proceden de la soberanía de todos los ciudadanos. Les pongo, y en el toma de decisiones es muy importante porque a veces pasa desapercibido, pero sí es verdad, y les pongo un ejemplo, una referencia exclusivamente privada, en que no me gusta mucho recurrir al sector privado, porque yo creo que del sector público tenemos herramientas, instrumentos y además una base doctrinal importante para poder hacer frente a las responsabilidades, a las obligaciones que no son propias, pero sí de ese gran inversor norteamericano, en el que se dice efectivamente que las decisiones incorrectas pues suponen la pérdida de millones de dólares. En nuestro caso, las decisiones incorrectas suponen la pérdida de millones de dólares, de euros, de pesos, de la moneda que ustedes quieran, y no una moneda cualquiera o no una cantidad cualquiera, sino una cantidad de dinero público, lo cual, como veremos, es mucho más grave. Pues bien, a efectos exclusivamente didácticos, también con una cierta premura, pues bueno, es decir, como les decía, la gestión pública es complicada, la gestión pública es difícil, esa toma de decisiones que nos genera credibilidad frente a los ciudadanos, pues no es sencilla. Pues bien, tratando de destilar, tratando de sintetizar algunos elementos que desde mi punto de vista me resultan básicos y que podrían contribuir a que se tomaran mejores decisiones, pues bueno, pues ahí les he extraído al menos 7 elementos de concreción del interés general, de toma de decisiones públicas, que suponen compromiso de medios, compromiso de recursos, compromiso de personas que se deberían tomar en consideración, o de alguna forma se debería al menos reflexionar sobre ella. La primera de ellas es el sentido de Estado. Es decir, obviamente existe una relación directa, intensa, entre lo que serían los órganos que tienen que tomar decisiones administrativas como órganos de gobierno, es decir, ahí se lo habrán explicado sus profesores de Derecho Administrativo, esa dualidad, ¿verdad?, entre función gubernamental, decisión política, pero a la vez como órganos de la Administración, como altos órganos de la Administración, como órganos superiores de la propia Administración. Y es fundamental el sentido de Estado, sobre todo para ustedes, los más jóvenes, en los que ahora pues estamos en una situación también en la que todo se cuestiona, todo se entra a valorar, todo se critica, y realmente a mí me gusta, yo viví, era pequeño, pero lo viví y lo pude estudiar posteriormente, de las ventajas que tiene para una nación tener consenso, es decir, sin renunciar a la ideología, sin renunciar a los valores que cada uno puede tener interiorizados, como decía, a través de su ideología, pero sí ponernos de acuerdo sobre lo fundamental. Como no nos pongamos de acuerdo sobre lo fundamental, pues evidentemente los resultados son quizás a los que en muchas ocasiones pues infelizmente tenemos que ver. Y lo digo también para ustedes, los más jóvenes, que decía que son el futuro, pero lo digo también para todos, y me gustaría que estuviera aquí también algún compañero que tuve en la asamblea con algunos que yo discutía, no discutía, pero sí comentábamos que miren ustedes, para reñir, para debatir, vale cualquiera,
yo que soy de un pueblo de Cáceres pequeñito, en fin, allí sabíamos que un perro de carranca sirve cualquier perro, pero sin embargo, para negociar, para contraargumentar, para fundamentar y para llegar a una solución de consenso, para eso no vale cualquiera. Y evidentemente en muchas ocasiones la propia debilidad personal o la propia debilidad en la formación se sustituye precisamente con el debate bronco, con el debate sin ningún tipo de acuerdo, que es en definitiva lo que dice de Dworkin en esa frase que yo les apunto. Claro, a mí me resulta todavía mucho más significativa y en cierta manera un poco más amarga esa frase, habida cuenta que es del año 2006, y del año 2006 al año 2015 en el que nos encontramos, y aquí los letrados que tienen tantos años de servicio en sus respectivas asambleas, pues nos podrían decir si en las asambleas legislativas de cada una de las comunidades autónomas, incluso en el Gobierno de la Nación, en las Cortes Generales, se ha mejorado o se ha empeorado. Muy vinculado, por supuesto, a ese sentido de Estado, que tiene que ser un denominador común, una base común sobre la cual desarrollar la actividad correspondiente, está, por supuesto, la visión a largo plazo, con 3 elementos para mí fundamentales: la estrategia, la planificación, la perspectiva del valor real de las cosas. Les pongo ahí, bueno, podría poner muchísimos ejemplos, infelizmente, yo le pongo simplemente para que ustedes lo identifiquen: la ciudad del medio ambiente en Soria y la capacidad para asumir costes políticos. Bueno, precisamente nosotros en el Consejo lo hemos vivido y nos felicitamos, por supuesto, de toda la amplísima labor parlamentaria que se ha desarrollado en el último mes o en los últimos 2 meses de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea de Extremadura, pero claro, evidentemente ahí falla algo cuando en los últimos 2 meses se elaboran más normas que en toda la legislatura, lo cual, bueno, pues también es para reflexionar. O, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo nos visitaba el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana Seccional de Bogotá, y le llamaba la atención de cómo es posible que las ciudades que haya visitado de España estaban todas ellas levantadas. Y le dijimos, pero hombre, porque están casi todas levantadas, porque dentro de un mes tenemos elecciones. Lo cual, claro, nosotros es algo que lo tenemos como interiorizado, si lo damos como normal, pero desde el punto de vista de la planificación de un órgano de gestión administrativa no debe ser lo normal. Y en cualquier caso sí que tenemos que hacer ese análisis de estrategia, de perspectiva, de valor real, es decir, esto que nos va a proporcionar a los ciudadanos la capacidad de asumir costes políticos, el saber decir no, que es muy importante, en un principio muy bonito de la gestión pública, que es el principio de continuidad de políticas públicas, es decir, autovincularme a aquellas políticas que quizás no hayan sido iniciadas por mí, pero sin duda alguna producen un magnífico efecto, un efecto beneficioso para los ciudadanos, lo cual no es siempre fácil, y obviamente si cada 4 años ponemos el contakilómetros a cero y reiniciamos otra vez el ordenador de la gestión administrativa, obviamente los resultados no van a ser los deseados, porque obviamente una administración, una política hidrográfica, una política en materia de educación, una política en cualquier ámbito sectorial que ustedes puedan pensar, obviamente no se consigue en un periodo de una legislatura de 4 años, ni muchísimo menos. La siguiente, la verdad que es quizás en la que un profesor de Derecho Administrativo pueda opinar y pueda tener una visión, sin duda alguna, desde mi punto de vista, más amarga, que es la organización administrativa. No hay elecciones, y aquí por eso me gustaría que quizás hubiera parlamentarios y personal que en la actualidad tiene responsabilidades, que no se plantee la reforma de la Administración. Yo mismo, cuando entré en el Gobierno y como consejero de Administración Pública, planteamos una reforma de la Administración a través del plan RST, de Reorganización, Simplificación y Transparencia, y un plan muy ambicioso en materia de informática, que era el plan Reto de Reorganización del Entorno Tecnológico Operativo. Pero bueno, salvando esas cuestiones más domésticas o más internas, sí es verdad que a nivel general siempre se está planteando y todo el mundo habla de la reforma de la Administración. Fíjense, no sé si tienen oportunidad, lo han leído, lo han podido leer ya, ese magnífico diagnóstico con el que seguramente todos estamos de acuerdo y lo podemos vincular a la realidad actual, que en cierta manera, fíjense, justificaba también el informe Cora, el famoso informe Cora de la Comisión de Reforma de la Administración. Claro, aquí la amargura es mayor, porque esto es un diagnóstico que se hizo en el año 1994, precisamente por ese constitucionalista que nos apuntaba antes el letrado, que fue don Manuel Fraga, cuando dirigía la Junta de Galicia, y lo planteaba su propuesta de administración única. Es decir, ahí ya se hablaba de disfuncionalidades, ahí ya se hablaba de desorden y sobre todo de algo,
fíjense que da incluso, a mí me pone la carne de gallina, si me preguntan ustedes, la expresión que es la desorientación del ciudadano. Y es verdad, claro, porque el ciudadano lo tenemos desorientado, lo tenemos completamente desorientado, es decir, porque muchas veces hacemos declaraciones o el ciudadano asiste a determinados hechos que son muy difíciles de explicar. Y realmente con la organización administrativa, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues yo entiendo pues que no se ataja el problema uno no se enfrenta al problema como se debería enfrentar. Ahora cuando venía camino de Cáceres, veía esa tierra extremeña, que tremendamente rica, pero pensaba también que es una tierra que en algunos ámbitos pues es dura, porque es una tierra muy compactada, es una tierra pues con mucha piedra, en fin, y recordaba las tareas, las labores agrícolas en mi pueblo, y cómo siempre te enseñan, tú aprendes, aunque solo sea por la práctica, que hay que subsolar. Es decir, o sea, no solo hay que conformarse con labrar la tierra de manera superficial, sino que hay que subsolar, hay que romper la piedra por debajo para que la raíz de la planta que tú vas a sembrar, que vas a plantar, pues pueda en definitiva alcanzar la madurez y tener el fruto correspondiente. Bueno, pues en el método de la administración y de la organización administrativa sucede exactamente igual. No se pueden tomar correctas decisiones si no se tiene la organización con capacidad administrativa adecuada. Y aquí sí que el tema de la subasta política es terrible, y la verdad que es algo pues que yo creo que se debería reflexionar. Es decir, ahora, por ejemplo, pues tenemos el debate, por ejemplo, en el caso de Extremadura, pues bueno, pues de pasar de 12 consejerías, que en su momento 12, pasamos nosotros, el gobierno en el que yo me incorporé, a 7, ahora se plantean 5, 3, bueno, ¿por qué no 2? Se puede dar incluso el caso de que un ayuntamiento tiene más concejales y más concejalías responsables de área que una comunidad autónoma. Claro, el problema está en que, claro, yo puedo decir que se suprimen consejerías, pero se suprimen las competencias, se suprimen las funciones, las obligaciones a las que se tiene que dedicar el área correspondiente. Entonces eso yo creo que tendría que estar perfectamente regulado a través de ley. Es decir, determinadas modificaciones orgánicas de una administración no pueden estar sometidas sino al albur de lo que en cada momento políticamente pueda resultar, como decíamos antes, más interesante o más políticamente correcto. No quiero decir respecto a otros órganos de apoyo al gobierno o a la gestión, de tal forma que, como se señala por parte de ese magnífico filósofo del derecho argentino, el profesor Arlés, podemos tener instituciones suicidas, es decir, instituciones que están abocadas a su suicidio, es decir, a no cumplir, como mínimo, con las obligaciones que les son propias, porque, en definitiva, nosotros políticamente identificamos lo que es un problema, desconociendo lo que pueden ser otros problemas mucho más graves. Aquí, por supuesto, esto podría dar para un curso, para un debate muy intenso en materia de organización, pero permítame que me refiera exclusivamente al tema de personal. Es decir, no se puede en ninguna organización compleja, desde mi punto de vista, y ahí la verdad que en su momento trabajamos mucho, tener una organización que cumpla, que decida correctamente si no se tiene el personal correctamente atendido desde el punto de vista de la selección, de la formación, de la estabilidad, de las retribuciones, en fin, pero bueno, eso es un debate. Es decir, si hemos tenido un ministro que se metía o que hablaba o objetaba respecto al cafetito de los funcionarios, y todavía en el pleno siglo XXI, en el año 2015 o en el año 2014, cuando se hicieron esas declaraciones, se hablaba todavía del cafetito de los funcionarios y se maltrata al personal público, pues en fin, en materia de selección de personal, dentro de esa subsolación jurídica que tiene que tener la organización, me parece acertadísimo, por supuesto que voy a decir yo, evidentemente, pero sí, la aprobación de la Ley de Función Pública de Extremadura, que ya ha salido con el consenso de todos los partidos políticos, sobre todo porque establece y recupera algo muy importante que ya estableció en su momento la Ley de Reforma de la Función Pública del año 84, que es establecer certeza y seguridad jurídica respecto, por ejemplo, a la selección de personal, algo que ahora mismo estaba dentro de lo que pues en algún momento alguna parte de la doctrina denominó botín de guerra de las elecciones. Fíjense, recuperando una magnífica parte de la intervención que tuvo don Manuel Azaña en el 11 de febrero de 1934 en un discurso ante jóvenes republicanos. Fíjense, en el año 34 lo que se decía, lo que requería nuestra
nuestra administración? Bueno, pues lo primero es seleccionar el personal exigiendo verdadera competencia y segundo, algo que se relaciona muy directamente con la gestión y con la toma de decisiones, que es la exigencia de responsabilidades personales a las cuales después me referiré. No quiero tampoco, decía, traer muchos ejemplos del ámbito privado, pero fíjense esas declaraciones de alguien que a lo mejor puede ser un referente en la actualidad, de un empresario encomiable como es el responsable de Mercadona, lo que dice respecto a sus empleados, a la motivación retributiva de sus empleados, y piensen ustedes, compárenlo, sobre todo los más jóvenes, lo que se puede decir en relación si yo ahora o cualquiera propusiera una mejora retributiva de los empleados públicos cuando precisamente las medidas que se adoptan son precisamente la contraria. El siguiente aspecto que entiendo necesario a la hora de tomar decisiones es la técnica, y ya voy terminando. Bueno, los efectos de la falta de técnica son devastadores. Son absolutamente devastadores. De manera un tanto, en fin, chusca, pero yo creo que muy significativa, yo les sugeriría que vieran ese pequeño vídeo que está en YouTube sobre lo que era para Cantinflas en la película El ministro y yo, la administración, de la cual solo os traigo una frase. Las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. Lo cual lo decía Cantinflas en los años 70, que yo me veo bastante identificado con lo que decía Cantinflas. Pero si uno lee, por ejemplo, ese informe de Haciendo Negocios del año 2000-2015, claro, evidencia algo muy importante que es la competitividad institucional. Nos puede diferenciar unas regiones a otras y nos puede diferenciar de unos países a otros. Y, por supuesto, la decisión de invertir en organización, de invertir, por ejemplo, en medios telemáticos. Hay que ver qué bonito es hablar de medios telemáticos, de las TICs en el ámbito de la administración, pero claro, eso hay que invertir. Hay que invertir en TICs. Y se invierte en TICs. Yo, claro, también en este tipo de... Bueno, en estas modalidades de política, claro, yo no puedo decir nada. ¿Quién puede decir nada de que se invierta, de que por ley se comprometa el 25% del presupuesto a agricultura, el 25% a educación, sanidad se coge lo que quiere, por tanto no necesita que por ley se haga ningún tipo de compromiso, porque eso ya lo hacen, y realmente para la organización, es decir, para la tramitación de los procedimientos, para la capacitación, para la formación, etcétera, realmente qué es lo que queda. Es decir, yo se lo digo con todo el conocimiento de causa, y lo hablaba con mis compañeros de Consejería de Administración Pública, Consejería de Presidencia, nada más triste que ser consejero de Presidencia. Ustedes el día de mañana van a ser consejeros. Es un honor, evidentemente es una satisfacción, es una alegría, pero si pueden, eludan la cartera de Administración Pública, porque realmente es una pena, porque claro, al fin y al cabo la administración pública es la hermana pobre en la que nadie invierte, ¿no? Porque claro, son cosas que al fin y al cabo no se ven, no se ven. El tema de como decía, por ejemplo, nuestro magnífico plan de reforma del entorno tecnológico operativo, ¿no? Los servidores, etcétera. Bueno, en fin, pero sí es verdad que es muy importante tener capacidad técnica. Quizás, fíjense ustedes, y a lo mejor puede ser un buen supuesto práctico, en una clase de Derecho Administrativo, pues lo que ha sucedido con el proyecto Meseta Esquí, o con lo que les decía antes, por ejemplo, de la ciudad del medio ambiente en Soria, que lo pongo porque son de comunidades vecinas que conozco bien, no son ejemplos extremeños, pero podemos buscar ejemplos de todo tipo de gobiernos en todas las comunidades autónomas, en los que efectivamente no solo es que pueda ser una decisión más o menos comprometida o más o menos asumible por todos, es que es un problema de técnica, es decir, que estamos gestionando, sustanciando mal los procedimientos administrativos, obligándonos pues de normas ambientales o de normas en materia de gestión de montes o en materia de gestión urbanística, en fin, y falla la técnica. Y desde la perspectiva del derecho público, en la técnica, nosotros tenemos una técnica propia, no necesitamos recurrir a técnicas procedentes del sector privado, que siempre que tengo oportunidad lo digo, que tanto daño nos han causado en el ámbito de la gestión pública, y también como
con un fuerte componente en orden a la existencia de casos de malas prácticas y de corrupción pública. En fin, simplemente se lo apunto. Por tanto, no es cualquier cosa, no es una cuestión de tecnócratas, no es una cuestión de profesores de derecho administrativo el que las decisiones se tomen en un entorno de buena administración, que se cumplan con los plazos, que se tramiten adecuadamente los procedimientos, que haya capacidad, que se tengan buenos servidores, que haya buenos funcionarios correctamente seleccionados. No supone cualquier cosa a la hora de tomar una decisión. Desde el punto de vista de control, la responsabilidad que se tiene que tener a la hora de tomar las decisiones y asumir las consecuencias, los efectos de esas decisiones. Fíjense, yo siempre lo digo y me gusta especialmente el derecho público y particularmente, claro, a lo que me debo, el derecho administrativo, porque es un derecho garantizador, es un derecho, como bien saben ustedes, y no les voy a dar aquí una clase de derecho administrativo 1, que es un derecho desconfiado, pero es un derecho desconfiado en el sentido de que sabe perfectamente lo que se está gestionando, que es el interés público. Es decir, ese euro de dinero público que tiene mucho más valor que un euro de dinero privado, de tal forma que todos tenemos una responsabilidad, pero particularmente, por supuesto, las autoridades, en cuanto a órganos superiores de gestión y, por supuesto, los empleados públicos. Y ahí, bueno, si tuviera más tiempo, pues les diría que todos somos sujetos disciplinables con independencia del ámbito de la administración en el que uno preste servicios. Yo les cuento la anécdota que el gobierno en el que yo estaba publicó el Estatuto de Cargos Públicos y todavía me llama algún cargo público diciéndome si él está dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la norma, lo cual me produce un cierto repelús de decir, pero si está clarísimo, es decir, no hace falta más interpretación que leerlo porque sí, porque no gusta, porque los controles al fin y al cabo no gustan, y no gustan en ninguna parte, es decir, por más de que podamos estar en foros, en ámbitos en los que podamos en fin, tratar de ser ejemplares, pero no gustan, los controles en general no gustan. Y el derecho administrativo, el derecho público, es un sistema jurídico que se basa en el control. Y hay un elemento muy importante de control que se tiene que tomar muy en consideración por aquel que tiene la capacidad jurídica y económica para tomar determinadas decisiones que generen credibilidad, que es el principio de jerarquía. La verdad que en muchas ocasiones, cuando uno asiste a determinadas declaraciones de altos cargos de la administración, de todo signo político, pues claro, sorprende y resulta un tanto vergonzante que hayan olvidado que la competencia es irrenunciable, que eso es algo lo mínimo que puede apuntar o aprender una persona cuando entra en un cargo público, cuando jura, es decir, que está jurando o que está prometiendo lealtad a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, es decir, párrafo primero del artículo 12 de la Ley 3022. Por tanto, cuando, por ejemplo, nos encontramos con una alcaldesa que un concejal suyo se ha gastado 50.000 euros en un prostíbulo y dice, no, yo no sabía nada, yo tampoco puedo estar como una madre de familia detrás de cada concejal. Oiga, mire usted, o cuando a lo mejor un consejero dice, no, mire usted, es que yo soy de profesión maestro y por tanto yo no tenía por qué saber el régimen económico o el régimen de control. Pues claro, falla, o sea, ahí estamos quebrando completamente el sistema, aparte, por supuesto, de los órganos de intervención. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que si ustedes se dan cuenta, en esa falta de asumir las consecuencias de las decisiones que, ya digo, que se firman de manera, sin duda alguna, irresponsable, pues tenemos una situación en la que no funcionan los controles internos de la administración, inacción administrativa, y tenemos la intervención del derecho de última ratio, del derecho penal, que nos come. Es muy triste para un profesor, para mí, como profesor de derecho administrativo, no sé si alguno coincidirá conmigo, apreciar cómo en las medidas contra la corrupción o de fomento de buenas prácticas administrativas parece que todo se tiene que escorar hacia el ámbito penal. Entonces vemos a los jueces pedir más medios, vemos a los fiscales pedir más medios, pero bueno, y nadie de la administración pide que a lo mejor hacen falta más interventores, que hacen falta mejores funcionarios, más motivados, mejor formados, que se le den unas clases. Es decir, hay una tendencia en Iberoamérica magnífica que es formar a todos los que tienen que ver con el sector público, es decir, ya no solo a los empleados públicos, sino también al tercer sector y a las autoridades, a los cargos electos, de tal manera que las escuelas de administración pública en Iberoamérica están ya formando cargos electos, están formando agentes del tercer sector y, por supuesto, empleados públicos, que es su vocación natural. En fin, si tuviéramos más tiempo, yo les contaría alguna experiencia que tuve cuando éramos responsables de la Escuela de Administración Pública de Extremadura. En fin, pero bueno, simplemente se lo lanzo para su reflexión. Y no digo nada desde el punto de vista del control ad extra por parte de los órganos de control externo, tribunales de cuenta, audiencia de cuenta, y también, por supuesto, por la parte que corresponde aquí, muy interesada, de los órganos consultivos, porque al fin y al cabo, la función consultiva, y podríamos también hacer un día un monográfico sobre el tema, la función consultiva es una función de control. Y eso es algo que se olvida.
La función consultiva no es una mera consulta, es también un control de legalidad y ayuda, sin duda alguna, al buen gobierno y a la mejor gestión de los asuntos públicos, por supuesto salvando el control judicial. Y por último, ya voy terminando, la evaluación de las decisiones para que, en definitiva, seamos capaces de ir aprendiendo de nuestros propios errores. Y en este sentido, pues bueno, pues el control, como decía, de la función consultiva, que yo la identifico ya perfectamente con una función estrictamente, o no estrictamente, pero bueno, una función con un efecto de control muy importante, o la de los órganos de control externos. Y perdón, se me olvidaba, muy importante, disculpen por las prisas, la participación ciudadana. Bueno, hoy día todo el mundo está, como quien dice, muertito, ¿no? Como dicen en mi pueblo, saladitos por la participación ciudadana. Fíjense, el sociólogo francés Crozier apuntaba esto en la presentación. Hay un artículo muy bueno de su libro No se cambia la sociedad por decreto, en el año 84, en 1984, una entrevista que se le hizo en el diario El País. Y apuntaba esto, es decir, bueno, pues al final tenemos el pozo o tenemos los resultados, en fin, de algo que no se ha tratado. Es decir, infelizmente, pues ahora estamos tratando, pues sí, de la participación ciudadana, cuando la participación ciudadana siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. El procedimiento administrativo, algunos se podrá sonreír, pero siempre lo considero un procedimiento bastante democrático, en el que la participación ciudadana estaba presente. Que sin duda alguna se tiene que tener una gestión más cooperativa, una gestión, por supuesto, mucho más intensa, sin duda, pero no es un problema de la actualidad, por mucho que algunos nos quieran hacer creer. Otra cosa es que no haya rendido lo que tendría que haber rendido desde hace bastante tiempo. Pero claro, yo también, que cuando se solicita participación ciudadana es participación en responsabilidad, es participación en obligaciones, y es una participación ciudadana que se tiene que asentar en un conocimiento, en una serie de bases que, en definitiva, nos conducen a una situación de cultura cívica. Yo no sé, yo tengo mi opinión particular, en fin, tampoco es el momento de expresarla, si realmente hoy día tenemos esa cultura cívica basada en la educación, basada en la pedagogía de la legalidad y de las buenas prácticas, en la recuperación de valores, para que nos hagamos cargo, los ciudadanos se puedan hacer cargo, en general, de lo que se solicita, porque no podemos olvidar tampoco de que en cierta medida no. Evidente, los cargos públicos, los cargos electos, en definitiva, se espejan en la sociedad. Es decir, aquí no vienen unos paracaidistas, han llegado ahora unos paracaidistas para quedarse y presentarse a las elecciones, sino que proceden de la propia sociedad, de los propios ciudadanos. Por tanto, como decía Simón Bolívar, ¿verdad?, a veces tenemos los gobernantes que nos merecemos. Pero es muy importante, es tremendamente importante que en esas decisiones públicas esa responsabilidad de los ciudadanos se ejerza correctamente para alcanzar esos beneficios de interés general, que en definitiva son los que redundan beneficiosamente en orden a los ciudadanos. Y simplemente, como también eso ya lo había trasladado en alguna otra intervención en el Colegio de Abogados, a los alumnos del máster de la abogacía, me preocupaba tremendamente la situación de democracia líquida, utilizando el símil de Bauman sobre sociedad líquida, ¿verdad? Esa democracia líquida en la que ahora mismo nos reunimos, en fin, y una decisión jurídicamente correcta a través del correspondiente procedimiento administrativo, es decir, con legitimidad jurídica y legitimidad democrática, pues se doblegue simplemente, bueno, pues porque aún nos hemos reunido unos cuantos aquí que no nos gusta y pues, vamos a doblegar, lo cual es muy peligroso por supuesto para el sistema jurídico, pero para el propio sistema democrático. En definitiva, después de lo que les he tratado de trasladar, de reflexionar con ustedes de esta manera tan rápida, pues no hay que temer nada, en definitiva, porque todo tiene su explicación. Por tanto, ahora que hay tantas preocupaciones sobre lo que hay, sobre lo que nos viene, sobre lo que puede ser, pues bueno, pues en fin, como decía Madame Curie, pues bueno, podemos comprender perfectamente lo que tenemos y lo que vamos a tener. Muchísimas gracias.